Les saludo María Alejandra Requena, buenas tardes. Vamos a ir de inmediato hasta Bogotá, Colombia, para escuchar la rueda de prensa que da a continuación el Grupo de Lima luego de la reunión efectuada el día de hoy en la capital colombiana. Está presente también el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países. Escuchemos entonces. La primera necesidad y la asistencia internacional mediante actos de represión violenta que ocasionaron múltiples heridos y muertos en la frontera con Colombia y Brasil, todo lo cual ha agravado el riesgo en que se encuentra la vida, dignidad e integridad de los venezolanos. Segundo, expresan su solidaridad con el pueblo venezolano y reconocen su valentía y coraje en la lucha que adelantan por recuperar la democracia y reiteran el compromiso del Grupo de Lima de seguir apoyándolo activamente en este esfuerzo. Tercero, denuncian ante la comunidad internacional al régimen ilegítimo de Maduro por estar sometiendo intencionalmente a los venezolanos y en particular a la población más vulnerable a una sistemática privación de alimentos y medicinas y de acceso a servicios básicos para asegurar su permanencia en el poder. Cuarto, expresan su agradecimiento por la asistencia humanitaria puesta a disposición de Venezuela y condenan con fuerza la violencia indiscriminada empleada por los cuerpos de seguridad y de grupos armados al servicio del régimen ilegítimo de Maduro para obstaculizar su distribución y para impedir el pleno ejercicio de los derechos y libertades de los venezolanos. En consecuencia, colaborarán para que los responsables de tales actos comparezcan ante la justicia. Julio, por favor. Quinto, deciden solicitar a la Corte Penal Internacional que tome en consideración la grave situación humanitaria en Venezuela, la violencia criminal del régimen de Maduro en contra de la población civil y la denegación del acceso a la asistencia internacional que constituyen un crimen de lesa humanidad en el curso de los procedimientos que adelanta en virtud de la solicitud presentada por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú el 27 de septiembre de 2018 y posteriormente refrendada por Costa Rica y Francia y bienvenida por Alemania. Sexto, deciden impulsar la designación por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de un experto independiente o de una comisión de investigación sobre la situación en Venezuela en seguimiento a la profunda preocupación por las graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de una crisis política, económica, social y humanitaria en ese país, expresada en la resolución AHRS-RS 391, promoción y protección de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, del 26 de septiembre del 2018, y reiteran su llamado a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a responder a la brevedad ante la situación en ese país, previamente a la presentación de su informe exhaustivo en el 41º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Séptimo, manifiestan el carácter irreversible de su compromiso en favor de la transición democrática y la reconstrucción institucional, económica y social en Venezuela, destacando que la permanencia del usurpador Maduro y su régimen ilegítimo en el poder representa una amenaza sin precedentes a la seguridad, la paz,
la libertad y la prosperidad en toda la región, por lo cual están propiciando la discusión de la actual situación en ese país en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y seguirán abordándola en la Organización de los Estados Americanos. Asimismo, adelantarán gestiones directas ante el secretario general de la Organización de Naciones Unidas para que, de conformidad con sus competencias, impulse la activación del sistema de Naciones Unidas en relación con lo que está ocurriendo en Venezuela. Octavo, expresan su satisfacción ante el número creciente de estados que han reconocido la autoridad constitucional de la Asamblea Nacional y del presidente encargado Juan Guaidó e invitan a esos estados y al conjunto de la comunidad internacional a sumarse al compromiso del Grupo de Lima con la transición democrática y con la inmediata provisión de asistencia humanitaria, adhiriendo a la Declaración de Ottawa por Venezuela. En ese sentido, deciden intensificar las gestiones del Grupo de Lima a nivel internacional, estableciendo todos los contactos y coordinaciones necesarias, incluyendo misiones especiales para dar a conocer los esfuerzos y las acciones que ha emprendido el grupo para ayudar a la restauración de la democracia y el orden constitucional en Venezuela. Noveno, resuelven mantener permanente coordinación con los representantes del gobierno del presidente encargado Juan Guaidó, tanto en sus relaciones bilaterales como en las organizaciones internacionales a las que pertenecen y en los foros multilaterales en los que participan, con miras al retorno de la democracia, la reconstrucción económica y la inmediata atención de la crisis humanitaria. En tal virtud, promoverán su reconocimiento en las organizaciones internacionales y en los mecanismos de coordinación multilaterales como representantes legítimos de Venezuela. Décimo, deciden avanzar en el reconocimiento de los representantes del presidente encargado Juan Guaidó, de acuerdo con sus procedimientos internos. Décimo primero, reiteran su llamado a todos los miembros de la Fuerza Armada Nacional a reconocer al presidente encargado Juan Guaidó como su comandante en jefe y los exhortan a que, fieles a su mandato constitucional de estar al servicio exclusivo de la nación y no al de una persona, cesen de servir como instrumentos del régimen ilegítimo de Maduro para la opresión del pueblo venezolano y la violación sistemática de sus derechos humanos. Décimo segundo, exhortan a los miembros del Poder Judicial y el sistema de justicia de Venezuela, incluyendo quienes han sido designados irregularmente como tales, a reconocer la autoridad legítima de la Asamblea Nacional y del presidente encargado Juan Guaidó y a respetar el pleno ejercicio de sus competencias constitucionales, con el fin de facilitar la transición democrática y el restablecimiento del Estado de Derecho en Venezuela. Décimo tercero, hacen un llamamiento a las naciones que aún mantienen vínculos de cooperación con el régimen ilegítimo de Maduro para que ayuden a facilitar la búsqueda de soluciones que abran paso al proceso de transición democrática y la convocatoria de elecciones libres, justas, transparentes y creíbles. Décimo cuarto, ofrecen su decidido apoyo al acuerdo para la promoción del plan de rescate del país, adoptado por la Asamblea Nacional el pasado 29 de enero. En ese sentido, expresan su disposición a convocar una conferencia internacional y solicitarán al Banco Interamericano de Desarrollo que lidere el acompañamiento a las autoridades legítimas de Venezuela en la implementación de las reformas institucionales y económicas que éstas estimen necesarias para reactivar la economía y ofrecer oportunidades de progreso social para todos los venezolanos. Décimo quinto,
reafirman el derecho de todos los venezolanos a vivir en democracia y libertad y por consiguiente reiteran su respaldo a la celebración de elecciones libres y justas, abiertas a la participación de todas las fuerzas políticas, con acompañamiento y observación internacional, organizadas por una autoridad electoral neutral y legítimamente constituida. Para que estas nuevas elecciones democráticas se celebren, exigen la salida inmediata del usurpador Maduro y el cese de la usurpación, respetando la autoridad constitucional de la Asamblea Nacional y al presidente encargado Juan Guaidó. 16. Reiteran su convicción de que la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos sin uso de la fuerza. 17. Acuerdan reafirmar y hacer seguimiento a las medidas adoptadas por el Grupo de Lima previamente, ofrecer todo su apoyo al diseño y ejecución del calendario electoral que establezcan la Asamblea Nacional y el presidente encargado Juan Guaidó y exhortar a la comunidad internacional sobre la urgente necesidad de que se permita el ingreso de asistencia humanitaria para el pueblo venezolano. 18. Saludan el ofrecimiento del Gobierno de la República de Chile de acoger la próxima reunión del Grupo de Lima en fecha por determinar. Esta es la declaración. Antes de darle la palabra al señor viceministro del Perú, quiero hacer la siguiente declaración en nombre del Grupo de Lima. Hay informaciones sobre serias y creíbles amenazas a la vida e integridad personal de Juan Guaidó y de su familia, así como hacia la familia de su señora. Desde Bogotá, queremos responsabilizar al usurpador Maduro de cualquier acción violenta contra Guaidó, contra su señora o contra sus familiares, lo cual se convertiría no solamente en otro crimen, sino que daría lugar a una situación internacional que obligaría a actuar colectivamente al Grupo de Lima, acudiendo a todos los mecanismos legales y políticos. Juan Guaidó representa el anhelo de libertad y democracia de los venezolanos. Juan Guaidó encabeza el gobierno legítimamente constituido conforme a la Constitución venezolana y conforme a las competencias que le son propias de conformidad con la Constitución. Juan Guaidó es el futuro, Maduro el usurpador es el pasado. La hora de Maduro llegó y tiene que retirarse para que Venezuela pueda vivir nuevamente en democracia y libertad. Le cedo la palabra, señor viceministro. Muchas gracias, señor canciller. El Grupo de Lima decidió hacer una declaración que se explica por sí mismo, así que voy a hacer una intervención sumamente breve. El resultado que tuvo la indignación colectiva que causó los hechos del día 23 ha tenido un primer resultado. Ese primer resultado ha sido fortalecer la resolución del Grupo de Lima. Fortalecer la resolución del Grupo de Lima y al mismo tiempo queremos lanzar un mensaje de esperanza al pueblo venezolano. No los abandonaremos, estaremos con el pueblo venezolano a todo el tiempo que se requiera en su lucha por recobrar la democracia. Y por eso, como habrán visto en la declaración, va a haber una actividad bastante mayor del Grupo de Lima. El grupo ha decidido incrementar sus actividades con una resolución muy firme, que es lograr el retorno de la democracia en Venezuela. Y la decisión igualmente firme es hacerlo por medio de medidas diplomáticas sin recurrir al uso de la fuerza.
Ha quedado demostrado con los hechos del día 23 que el uso de la fuerza lo único que produce son muertos y heridos, los cuales causan un daño enorme a la familia venezolana. Y eso es precisamente lo que queremos evitar. Estamos seguros que la acción del Grupo de Lima, que además hoy en día se incrementa cada día más con el apoyo de ya más de 60 países al presidente legítimo Guaidó, producirá resultados en el corto plazo. Le decimos al pueblo venezolano una vez más que estamos a su lado y que continuaremos haciendo lo que sea necesario para una pronta vuelta a la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, señores comunicadores, muy amables. Compañeros, bien, ahí estamos escuchando entonces la declaración del Grupo de Lima luego de esta reunión en la capital colombiana, en Bogotá, a la que asistió tanto el vicepresidente Mike Pence como Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela. Vamos de inmediato con Fernando Ramos, él nos acompaña desde Cúcuta y ha estado muy atento también a esta declaración del Grupo de Lima, así como estoy segura, Fernando, todos nuestros televidentes a través de la pantalla de CNN en español. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, María Alejandra. Pues en estas declaraciones que ha dado el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo a nombre del Grupo de Lima, hay que resaltar que han decidido que los hechos ocurridos el fin de semana, la fuerte represión hacia los voluntarios, los delegados de la Asamblea Nacional de Venezuela y también de Juan Guaidó aquí en el puente de Ureña que une a Cúcuta con esa ciudad en Venezuela, sean incluidos en la denuncia contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional y que se suma a otra denuncia que ya existía y que estaba buscando ser admitida por esa corte. Así que esa parte es importante también. Y ha denunciado el canciller a nombre del Grupo de Lima de las amenazas que se han conocido y de que tienen información contra el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, contra su esposa y contra sus familiares, y han hecho responsable a Nicolás Maduro y a su gobierno por cualquier situación de peligro que puedan correr en el futuro inmediato. Han reiterado que buscan una salida pacífica en Venezuela, que los venezolanos tienen que resolver estos asuntos entre venezolanos y que además de eso van a incrementar las acciones del Grupo de Lima y a buscar también cerrar el cerco financiero y diplomático contra Nicolás Maduro. Hay que establecer también aquí, María Alejandra, que durante todo el día se reunieron en Bogotá Juan Guaidó, el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence, el presidente colombiano Iván Duque, y allí discutieron todos estos temas de lo que está ocurriendo, la situación tan difícil que hay en estos momentos por la negativa del ingreso de la ayuda humanitaria. Esto dijo el vicepresidente Pence esta mañana en Bogotá. Como dijo el presidente Trump, un nuevo día viene en Latinoamérica y en Venezuela y a través del hemisferio occidental. El socialismo está muriendo. La libertad, la prosperidad y la democracia están renaciendo ante nuestros ojos. Pence también hizo un llamado nuevamente a los militares venezolanos para que, según dijo, estén del lado correcto de la historia y aprovechen la amnistía que ha ofrecido Juan Guaidó. Dijo también, además, que todas las opciones continúan sobre la mesa, es decir, que no se descarta una intervención militar en Venezuela, y además también advirtió que van a incrementar las sanciones contra personas cercanas a Maduro. El presidente Iván Duque y Juan Guaidó también se pronunciaron frente a los últimos hechos ocurridos en los últimos días aquí en la frontera con Venezuela. Escuchemos. Lo que ocurrió el sábado no es una derrota para ellos, porque hoy estamos acá para reafirmar nuestro compromiso con que siga llegando ayuda humanitaria y que llegue el momento oportuno y adecuado para entregarla, y el territorio colombiano será siempre abierto para que llegue ayuda humanitaria de sus países y la tengamos debidamente acopiada y protegida para encontrar el momento indicado en el cual se pueda entregar. Hoy el régimen de Maduro piensa que bloquear ayuda humanitaria fue un logro. Cantan victoria, bailan en Caracas sobre tumbas
de indígenas. ¿Creen que normalizando la crisis podrán resistir en un régimen como el que llevan adelante en Venezuela? Y María Alejandra, una información en desarrollo de último minuto. Mientras esta declaración ocurría en Bogotá, nuevamente los enfrentamientos, esta vez en el puente internacional Simón Bolívar, entre la Guardia y la Policía Nacional Bolivariana y manifestantes de este lado de la frontera, con gases lacrimógenos, con piedras, y la policía nos ha reportado que hay 2 heridos de gravedad. El incidente que están ocurriendo justo ahora, cuando te digo, estaban en este pronunciamiento en Bogotá del Grupo de Lima. Hay que recordar que la frontera continúa cerrada en todos los puntos en Colombia, tanto en La Guajira como aquí en norte de Santander, también en Arauca, y esto dificulta muchísimo la situación de las personas que a diario venían de Venezuela a Colombia a buscar medicinas y alimentos, y esto está exacerbando los ánimos, María Alejandra. Miles de personas que cruzan esa frontera a diario y ahora entonces se encuentra cerrada totalmente la de Colombia, la colombo-venezolana, y por supuesto también del lado de Brasil, donde se han reportado también heridos. Hoy el Foro Penal hablaba de eso, más adelante vamos a tener ese informe, pero me llama la atención, estás comentando estos enfrentamientos que se han reportado hoy, precisamente cuando el Grupo de Lima habla de, pues, aumentar la presión diplomática, pero lo más probable, Fernando, es que entonces se esperen más enfrentamientos entre manifestantes y las Fuerzas Armadas de Maduro, ¿no es así? Así es, María Alejandra, porque, como te digo, exactamente en 2 puentes, el Francisco de Paula Santander, donde ocurrieron los enfrentamientos más fuertes el fin de semana, por allí se pretendió ingresar 3 camiones, 2 de ellos resultaron incinerados en medio de los enfrentamientos, y ahora en el puente internacional Simón Bolívar, es la información que tenemos de último minuto, que allí están en estos momentos registrándose enfrentamientos y hay 2 personas gravemente heridas en estos disturbios. Pero además, María Alejandra, por lo que te comentaba, es agobiante la situación. Aquí en Cúcuta hay muchas personas que quedaron de este lado varadas, no han podido regresar. Hoy, debían reiniciarse las clases. Hay muchos alumnos que estudian allá, otros que vienen a Colombia, y esto totalmente interrumpido, pues está obstaculizando la vida normal como se da dinámicamente aquí en esta frontera todos los días, María Alejandra. Claro, primero por el concierto del viernes, muchas personas estaban del lado colombiano, y luego precisamente por el intento de ingresar esa ayuda humanitaria precisamente a Venezuela, y todos vimos en qué paró esa ayuda. Y bueno, estaremos atentos, Fernando, porque recordemos que a nuestro compañero Fernando del Rincón también muchos de estos jóvenes en ese lado precisamente donde incineraron estos camiones con ayuda humanitaria dijeron que dependiendo de la declaración del Grupo de Lima, de esta reunión de hoy, pues ellos iban a proseguir con las protestas y probablemente intensificarlas. Así que estaremos atentos. Te agradezco muchísimo estar con nosotros aquí, Fernando. Ha sido un gusto, como siempre. Fernando Ramos, desde Cúcuta, Colombia. Buenas tardes. Igual. Hasta la próxima. Y nosotros vamos a hacer una muy breve pausa. Ya regresamos con más de Panorama Mundial. No se muevan, por favor. Bueno, ya el Grupo de Lima, como bien saben, y ustedes lo vieron a través de la pantalla de CNN en español, pues dio su declaración luego de la reunión que se efectuó hoy en Bogotá, Colombia. Allí estuvo presente, como les decía, el vicepresidente estadounidense Mike Pence, estuvo Juan Guaidó también. Dieron esta resolución que básicamente habla de incrementar la presión diplomática. Osmari Hernández nos acompaña desde Caracas y estaba muy atenta también a lo que pasaba en esta declaración que salía desde la capital colombiana. Buenas tardes, Osmari. Un gusto verte y allí en Caracas comenzando la semana. María Alejandra, buenas tardes. Sí, estamos haciendo seguimiento a la espera de que en cualquier momento puedan generarse las primeras reacciones desde Caracas a este pronunciamiento que se emitió desde la capital colombiana. Por lo pronto, podría comentarte que desde el Foro Penal venezolano se hizo un pronunciamiento emitido por su director general, Alfredo Romero, en el cual ofrecían un nuevo balance sobre la situación registrada durante el fin de semana en la frontera colombo-venezolana y también en la frontera con Brasil. Al respecto, María Alejandra, expresaban preocupación por los niveles de violencia alcanzados en esta zona, asegurando que estos violan tratados
internacionales. De igual manera, ratificar las cifras hasta el momento: 4 personas fallecidas en la frontera con Brasil, 17 personas heridas, 2 de bala, 2 de ellas de gravedad, y al menos 9 personas desaparecidas. Todas estas personas afectadas de la etnia Pemón. También hay que destacar que, según un comunicado emitido por el propio llamado protector del estado Táchira, Freddy Bernal, suman al menos 300 las personas que resultaron heridas en la frontera con Colombia, en el estado Táchira. Vamos a escuchar parte de lo que fue la declaración de Alfredo Romero este lunes. No solo los crímenes de lesa humanidad que se ve claramente cometidos y el ataque generalizado, sino el ataque muy específico y muy grave, incluso condenado por tratados internacionales y por el mundo entero, que es el ataque al pueblo indígena. Y en ese sentido, nosotros y nuestro Comité de Pueblos Indígenas del Foro Penal y el Foro Penal en sí, en general, va a hacer la denuncia muy específica en cuanto a este ataque generalizado que no ha cesado. En este momento se encuentran una serie de indígenas, capitanes, lo que se denominan los capitanes de la etnia Pemón y de ciertas comunidades, escondidos o perseguidos en diferentes lugares de esa zona. Otro que reaccionó en la jornada de este lunes a lo ocurrido el fin de semana fue Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, un organismo cuestionado tanto en el ámbito nacional como internacional. Él destacaba con respecto a los militares que pasaron al lado colombiano a respaldar a Juan Guaidó y a darle la espalda a Nicolás Maduro. Decía que la Fuerza Armada Nacional está conformada por unos 280.000 efectivos, pero destacaba que eran unos pocos los que habían cambiado de posición política y que además no deben olvidar, decía, que hay 2 millones de milicianos y que de ellos no se llevaron ni uno, decía Diosdado Cabello. Vamos a escuchar qué más dijo en su declaración. Ahora, hermanos y hermanas, hemos obtenido una gran victoria. Una gran victoria hemos obtenido. ¿Es para bajar los brazos y descuidarnos? No, nadie se descuida. Nadie baja los brazos. Seguimos movilizados en la calle. Seguimos atentos, alertas. Seguimos alertas ante cualquier intento de ellos de socavar el orden público. Nosotros lo que le vamos a decir muy clarito: no volverán. No volverán. No volverán a gobernar esta patria más nunca. Ahora ni por las buenas ni por las malas. Dentro de 50 años, aquí habrá un presidente o una presidenta y será bolivariano, revolucionario y para que le duela chavista. También importante destacar, María Alejandra, que este lunes se dieron a conocer sanciones contra 4 gobernadores alineados con Nicolás Maduro, y me refiero a Jorge Luis García Carneiro, gobernador del estado Vargas, Ramón Carrizales, gobernador del estado Apures, que también ejerció como vicepresidente de la República, Rafael Lacaba, gobernador del estado Carabobo, y Omar Prieto, gobernador del estado Zulia. Ellos fueron señalados por haber contribuido a bloquear el paso de la ayuda humanitaria a Venezuela. María Alejandra. Osmari, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Panorama, por la información que nos traes. Osmari Hernández desde Caracas. Buenas tardes para ti. Y ahora le voy a dar la bienvenida a Hugo de Cele Martínez. Él es viceministro de Relaciones Exteriores de Perú y nos acompaña vía telefónica desde Bogotá. Recién terminó la reunión del Grupo de Lima. Escuchamos la declaración que hicieron posterior a esta reunión. Gracias, vicecanciller, por acompañarnos hoy en Panorama Mundial. Y le quiero preguntar, básicamente en esta declaración, pues se habla de aumentar la presión diplomática, política, condenan, por supuesto, los hechos de violencia, instan a la ONU, entre otros organismos, pues también a condenar y a realizar un equipo de investigación para constatar lo que pasa en materia de derechos humanos en Venezuela. Pero recién escuchamos, por ejemplo, a un Diosdado Cabello decir que no llegarán al poder, a la presidencia de Venezuela, ni por las buenas ni por las malas. Hay que recordar también las palabras de la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, quien dijo:
ayer solamente vieron un pedacito de lo que estamos dispuestos a hacer. Eso es en referencia a lo sucedido el sábado. ¿Qué nos puede decir usted entonces con respecto a esta declaración del Grupo de Lima y lo que dicen por parte del gobierno de Maduro previo, por supuesto, a la declaración del Grupo de Lima? Claro que sí, buenas tardes y gracias por esta oportunidad. Lo que le quisiera decir es lo siguiente, mire, los hechos del día 23 lo que han causado es una indignación generalizada. Esos no son hechos civilizados, el hecho de disparar, tirar gases lacrimógenos, atentar contra sus propios ciudadanos es simplemente desnudar la cara más oscura de la dictadura de Maduro, y eso es lo que han hecho. El resultado que han conseguido es fortalecer la resolución de los países del Grupo de Lima. Los países estamos cada vez más decididos a continuar con nuestra tarea para conseguir la transición democrática en Venezuela. Y esto lo vamos a hacer, como lo hemos dicho ya varias veces, por medios pacíficos. Nosotros no vamos a recurrir al uso de la fuerza. Ahí están levantando fantasmas que en realidad no existen. Desde su inicio, el Grupo de Lima ha hablado de una solución diplomática, una solución sin el uso de la fuerza. Y lo que notamos es que el régimen de Maduro está cada día más aislado. Cada día hay más países que reconocen a Guaidó como el legítimo presidente y por consiguiente ya estamos en el inicio del proceso de transición democrática. En conversaciones que hemos tenido con el presidente Guaidó, él nos ha asegurado que en pocos días más la Asamblea Nacional tomará decisiones para iniciar la siguiente etapa. La siguiente etapa es naturalmente la realización de elecciones para que el pueblo venezolano pueda expresar su voluntad. Y eso lo vamos a apoyar por todos los medios posibles. Pero, vicecanciller, a ver, es verdad, hay más países cada vez reconociendo. Tenemos al canciller Carlos Holmes Trujillo de Colombia, diciendo inclusive, hablando hoy de cómo Corea del Sur también reconoce a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Pero mientras todo esto sucede, vimos, por ejemplo, informes del Foro Penal, una organización en Venezuela sin fines de lucro, reportando no solamente los muertos, sino los heridos por bala y más heridos que ha habido precisamente en estos enfrentamientos y sobre todo por las Fuerzas Armadas de Maduro contra, en este caso, por ejemplo, en la frontera con Brasil, una comunidad indígena. Mientras estas acciones diplomáticas se llevan y esta presión internacional, esto sigue pasando en Venezuela. Hay violencia en Venezuela. ¿Cuánta sangre más tiene que haber en Venezuela para que realmente se inicie un proceso? Bueno, nosotros quisiéramos que ya no hubiera más sangre. Nosotros no somos los responsables, el responsable es el dictador Maduro. Él es el que da las órdenes de disparar contra gente indefensa, que lo único que quiere es llevar ayuda, llevar comida, llevar medicinas a su pueblo. De eso no podemos hacernos responsables. Pero de lo que sí somos responsables es de haber hecho una denuncia ante la Corte Penal Internacional para que se le juzgue a Maduro y a su régimen por violaciones masivas de derechos humanos. Llegará el momento en que ese juicio se produzca y él pagará por todos sus crímenes. ¿Qué puede pasar años? Yo no sé cuánto puede pasar, esperemos que no sean años. Nosotros lo que quisiéramos es una solución lo más rápida posible. Tenga usted en cuenta que ha ocurrido algo muy importante en los últimos tiempos. Hasta no hace mucho nos quejábamos de la falta de unión de la oposición venezolana. Hoy en día la oposición, y cuando digo la oposición es la inmensa mayoría del pueblo venezolano, está unificada en torno a esta lucha que se basa en lo que dice la Constitución de Venezuela. Acá nadie está pretendiendo hacer nada distinto a lo que dice la Constitución. Y ese es un elemento muy poderoso. Yo creo que no hay que dejarse engañar. Al final, la fuerza de las ideas se impone a la fuerza de las armas. Y le agradezco muchísimo, vicecanciller, por colaborar con nosotros hoy, informarnos, contactar, poder recibir esta llamada telefónica. Sé que recién terminó esta reunión, luego la declaración del Grupo de Lima, así que gracias por estar con nosotros en Panorama Mundial. Es Hugo de Cela Martínez, viceministro de Relaciones Exteriores de Perú. Buenas tardes. Gracias a ustedes, buenas tardes.